Para Darío Yazbek, por su papel de bisexual en la serie La Casa de las Flores. ¿Piensas que enfrentaste tu mayor reto actoral? Digo, todos siempre son un reto. Yo creo que todos los personajes, por más grandes o chicos que sean, em, el reto más grande en ese sentido creo que era pues, la comedia, porque pues es una comedia muy, muy fina, muy hilada. Entonces como que había que encontrar toda la tragedia y hacerla chistosa. Eso creo que fue la parte más difícil, encontrar que un personaje le pase muy mal y que al mismo tiempo cuando lo vea uno se pueda reír. Entonces, yo creo que ese fue el reto, ¿no? La pregunta para Stephanie Cayo y Darío Yazbek. ¿Sienten que la producción audiovisual latinoamericana ha crecido gracias a Netflix? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo creo que es una opción muy buena, ¿no? La idea es que se nos siga dando la oportunidad a nosotros, a los actores, a los directores, a los escritores y sobre todo más libertad, que a veces los canales de network TV, de cable, te contienen, ¿no? Un poco por obvias razones, que es el horario, que es la familia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estas plataformas online yo siento que te da eso, libertad de elección. Tú puedes elegir cuántos episodios ver, qué series y bueno, no sé, yo estoy a favor de todo lo que sea libertad y variedad. Así que sí, pues yo creo que sí. Sí, en ese sentido yo creo que, bueno, me gustaría agregar que también estoy muy contento que nos pusieron a trabajar a todos, en el nuevo sentido de la palabra, porque pues creo que hay mucho talento y creo que están haciendo más cosas con otra visión, con otras ganas, pues, ¿no? Como que creo que la gente tiene la más libertad, como dice Stephanie, pues bueno, hay muchas más voces y está siendo más plural. Entonces, en ese sentido, que venga más. Para Sebastián Lelio, ¿qué te trae Ecuador, un país sin mucha tradición cinematográfica? Bueno, ustedes. Claro. Eh, no, estoy muy agradecido de esta invitación y contento de ser parte de esta fiesta. Curioso también de ver de qué se trata por dentro y disponible para ustedes, para conversar, para intercambiar ideas. Sí, hambriento de ver qué pasa. Muchas gracias. Para Damián Alcázar, ¿las series de narcotraficantes tienen aún larga vida? Espero que el narcotráfico no, pero las series, bueno, todos los temas tienen que ser expuestos, tienen que ser analizados, conocidos por la gente y qué mejor cuando es de manera inteligente y objetiva, que no vaya a ser una historia de amor en donde enaltecemos a los capos del narcotráfico como guapos y carismáticos, ¿no? Sino ver el problema que ha sido este cáncer que nos persigue y yo, en lo personal, creo que justamente la legalización terminaría con tremenda tragedia. Para Damián Alcázar, nuevamente una pregunta. Usted participa en la película Ana y Bruno, cinta que inaugura el festival la noche de hoy. ¿Nos podría hablar sobre su participación en la misma? Bueno, para nosotros, Carlos Carrera es uno de los directores jóvenes todavía, importantes en el cine y su trabajo con el cine de animación es maravilloso. Ha sido el premiado en Cannes y bueno, no había ninguna duda de trabajar con él. El tema seguramente tiene muy buenos contenidos para niños y adultos o adultos que todavía son niños. Valía la pena y conjuntó a un grupo de actores extraordinarios para darle voces a sus personajes de animación. Darío Yazbek, La Casa de las Flores es una reinvención de las telenovelas. ¿En qué cree que radica su éxito? Bueno, yo creo que en principio todas las series son una telenovela, nada más que no las vemos como tal, son muy melodramáticas, ¿no? Todas tienen un cierto sentido, pero pues esta creo que agarra el género que ya se había implantado en México y en otras partes en Latinoamérica y como que busca, obviamente, retratarlo de una forma distinta y burlarse de él también, porque pues todos crecimos con eso y es una de las vertientes que pueden unir culturalmente a Latinoamérica también.
No todos hemos visto una telenovela y creo que todos nos podemos relacionar en cierto modo al verla así nomás pasando la calle o en la casa. Entonces creo que pues es en ese sentido muy interesante cómo hay una reinvención, hay un tono, un punto de vista divertido y bueno, también creo que, no sé, es que yo soy muy ferviente creyente de que todas las series son telenovelas, pero no en el mal sentido, no por decir, por quitarles mérito, ¿no? Porque pues obviamente hay unas muy bien hechas, pero sí hay un nivel de melodrama que se maneja que pues tiene que ser así, pero no tiene nada de malo tampoco el melodrama. Entonces, bueno. Hay una pregunta complementaria. ¿Qué reto supuso interpretar un papel que incluía desnudos y relaciones homosexuales? ¿Cómo ha tomado la reacción del público, el interés por el personaje y por usted como actor? Pues el reto del desnudo, pues bueno, es nomás quitarse la ropa y pero bueno, digo, la parte del personaje en las escenas de sexo y todo esto, pues siempre son muy complicadas, pero no por lo que está pasando, sino nomás la parte técnica de que es un poquito una coreografía y es decir, bueno, yo me muevo aquí, tú te pones aquí, entonces aquí nos vamos así y damos la vuelta y como que todo termina siendo una coreografía y de repente uno se le olvida que tiene que estar como fingiendo que le está pasando bien cuando en realidad uno está muy nervioso porque tiene como que hacer todas estas malabares y pues bueno, al final tiene que ser muy divertido, ¿no? Porque pues uno está desnudo y tiene que jugar y eso es lo que hacemos, jugamos los actores y los directores también y todos estamos como pasándola bien. Entonces hay que entrar con todo y digo, para mí fue muy divertido aprenderlo desde este punto de vista, de decir hay que entrar con todo y hacer todo como si fuera el último día. Para Damián Alcázar, ¿cómo es trabajar con actores ecuatorianos, ya que usted colaboró en Crónicas de Sebastián Cordero? ¿Y qué necesitan nuestros films para dar un paso a la internacionalización? Bueno, creo, por ejemplo, que este festival incentiva muchísimo el talento local y el talento nacional. Y claro, estamos aquí invitados como actores internacionales. Quiero decir, la semilla que está sembrando aquí la prefectura, ojalá que dure, sí, los 50 años y más, para que dé sus frutos. Y los frutos son justamente darles posibilidad a todos los talentos ecuatorianos. Yo me encuentro que el talento no tiene nacionalidad, no tiene regionalismos. He trabajado a lo largo de Latinoamérica y hay sorprendentes directores. Acabo de ver en el Festival de Lebu la película de Sebastián, que es extraordinaria y que, bueno, lo ha mostrado ya con el éxito que tiene a nivel internacional y también el empuje que con su trabajo le da al cine chileno. Me encontré con grandes actores ecuatorianos. Es una pena que no haya el suficiente respaldo para que surja mucho más el talento con mucho más fuerza. Vengo de hacer 5 películas ya en Dominicana, en donde la ley de cine apoya de tal forma a la industria cinematográfica que está creciendo fuertísimo y hay de verdad jóvenes talentosísimos. Entonces, bueno, el talento no tiene nacionalidad. Yo me encuentro aquí en Ecuador. Ahora estoy dando un taller de actuación y dirección de actores aquí a los jóvenes ecuatorianos y es cuestión de participar y disfrutarlo. Pasamos a inquietudes de los compañeros periodistas que quieran formular de forma personal a los invitados especiales del Festival de Cine. El micrófono, Fernando. Paco Ramírez. Buenos días, gracias por la oportunidad. Como tenemos que dar nuestros trabajos periodísticos de diferente manera, pues voy a hacer unas 4 preguntas a cada uno de ellos para ser democrático, señor prefecto, por favor. La primera para la distinguida dama. Estos últimos años el cine latino y centroamericano ha conseguido éxitos contundentes en el cine mundial. Estos festivales, ¿en qué forma contribuyen al arte cinematográfico, este tipo de festivales a los cuales ustedes están asistiendo? Perdona, es que me estaba sentando, Okay. entonces te escuché apenas. Te voy a repetir. Lo de dama Estos últimos años del cine latinoamericano, centroamericano, ha conseguido éxitos realmente contundentes en el cine mundial, inclusive hasta ha empezado a ganar Óscares, ¿no es cierto? Estos festivales al cual ustedes están asistiendo ahora, ¿en qué forma contribuyen al arte cinematográfico? Bueno, estos festivales son súper importantes, ¿no? Porque estamos generando sobre todo conciencia de nuestro cine, no solamente del cine latinoamericano del que estabas hablando, sino del cine hispanoamericano. Y bueno, y acá tengo a Sebastián,
que hizo una obra maravillosa el año pasado, ¿no? Y bueno, ¿el anteaño? ¿Qué? ¿Pasado, no? No sé, yo lo sentí como el año pasado. En marzo, pero fue claro, la película ya llevaba... Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué hacen estos festivales? Nos congregan a todos, me da la oportunidad a mí de conocerlo a él, de conocerlo a Damián, que ya lo conocía, pero bueno, a reconocerlo un poquito más, a todo el mundo, a todos los actores. Entonces es como, nada, estás abriendo, ¿no? Estás haciendo más familia y estás aprendiendo de ellos. Puedes tener conversaciones bonitas de cine, de lo que significa para ti, ¿no? Las telenovelas o las series o cómo el cine está cambiando. Y creo que todo esto es importante, sobre todo para mí, que soy una actriz joven, que Muchas lleva gracias. ya como 20 años, pero bueno, me siento muy pequeña todavía en esto. Y así que tenemos que seguir haciendo más festivales porque esa es la única manera que vamos a tener de unirnos, de darnos una prioridad. Las otras comunidades en Estados Unidos, en Europa, lo hacen muy bien. Crean una comunidad y les dan la prioridad a la cultura. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, darnos la prioridad, a hablar de esto, generar cultura. Y generamos cultura cambiando mentalidades a través del cine y a través de la televisión. Muchas Como gracias. Para Sebastián, cuando la población de una ciudad y un país tienen la oportunidad de asistir a estos festivales, ¿qué resultados, Sebastián, cree que se dan en los mismos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Decía que cuando este tipo de festivales se dan en una población, en la ciudadanía, ¿no? Disculpa la redundancia, de una ciudad, de un país, ¿sí? Y tienen la oportunidad de asistir a estos festivales, ¿qué resultados crees tú que se da en los mismos, en los asistentes? Bueno, es que yo creo que una instancia como esta es una instancia para encontrarse, para celebrar el cine y todo lo que el cine implica, que el cine es un puente, digamos, que le permite a los que lo realizan quizás tocar mundos que desconocen, tocar lo otro y también ofrecerle al espectador la posibilidad de cruzar ese puente y conocer distintas realidades, distintas visiones del mundo. Esa es la riqueza que el cine tiene y eso es lo que se celebra en un festival como este. Entonces creo que, un poco siguiendo las ideas que se han mencionado acá, aparte de la riqueza de la experiencia de poder exponerse a distintas visiones de mundo, éticas, estéticas, está también cómo contribuye un festival como este a generar comunidad. No solo, me imagino, en la ciudad, que es como usted lo explicaba también, que un festival puede convertirse por un momento en el corazón de una ciudad, sino que también entre los que asistimos, ¿no? Se generan redes que son también internacionales y que generan esa sensación tan importante que yo creo que ha sido frágil, pero ha ido solidificándose en los últimos años, que es que nos une una lengua y a pesar de nuestras sutilezas y diferencias culturales, hay mucho más que nos une que aquello que nos separa. Y eso también se celebra aquí. Gracias. Señor Alcázar, tenga la fineza. ¿Qué van a dejar sus películas y las películas de los demás en la mente de los que tengamos la oportunidad de asistir a todos estos eventos? Bueno, en lo personal te digo que yo elijo un proyecto justamente por los contenidos que tiene. Me parece que son cuentos importantes que unen a la gente y en mi trabajo quiero que la gente se divierta, que reflexione principalmente y que se emocione, pero fundamentalmente que piense sobre el ser humano que somos. Muchas gracias. Finalmente, tenga la fineza. ¿Cuáles son los mensajes que, con la experiencia y el éxito obtenido por ustedes, pueden dejar tanto a los que puedan emprender o ya están emprendiendo en estos proyectos cinematográficos, en estos trabajos, así como en las instituciones y las autoridades para que sigan incentivando este tipo de festivales? Bueno, yo creo que, digo, de entrada, el estar en un espacio donde se pueda convivir y donde se ve la humanidad del otro, de entrada inspira. Y creo que da la posibilidad de decir, bueno, él es como yo, entonces si él lo pudo hacer, pues yo también puedo.
Y eso simbólicamente pues, es muy importante para las generaciones que vienen, para la gente que está aspirando a hacer todo esto. El decir, al final del día pues somos muy humanos, ¿no? Y también hay un fenómeno que ocurre mucho dentro de este tipo de medio que pues como que uno se separa mucho y termina viéndolos muy arriba, pero en realidad estamos todos aquí. Y al estar todos en el mismo lugar se pueden compartir cosas y uno se da cuenta que hay una gran posibilidad de cosas que se pueden hacer y que uno tiene la posibilidad de hacerlas. Y en términos institucionales yo creo que, pues bueno, ahí sí tiene que haber un apoyo, yo creo, de todos como instituciones también internacionalmente, a nivel internacional y a nivel regional, porque, pues bueno, digo, al final del día estamos muy cerquita. Me da mucha vergüenza que nunca viene a Ecuador y está a 5 horas, ¿no? Pero pues creo que en ese sentido hay que unirse más y hay que estar más unidos los que hacemos esto y los que queremos seguir haciéndolo. ¿Alguna otra pregunta a los señores periodistas, por favor? Que levanten la mano para facilitar el micrófono. Muchas gracias. De Recodo SX. Esta va para Sebastián Leilo. Tu película levantó muchas discusiones sobre la representación de mujeres trans en las narrativas latinoamericanas, en el cine latinoamericano. ¿Tú crees que has marcado un precedente para los nuevos narradores que vienen? Y otra pregunta también. Siempre tenemos el deseo desde Latinoamérica de ser reconocidos desde hacia afuera, ¿no? Y queremos todo el tiempo, tal vez, repetir las mismas fórmulas narrativas que existen en otros lugares. Tú ya llegaste, digamos, al sueño de muchos. ¿Qué piensas sobre esta visión que tenemos de salir, universalizarnos en cierto sentido, pero también olvidarnos de darnos cuenta de que tenemos muchas historias aquí, de que podemos seguir hablando desde aquí? Gracias. ¿Cuál era la primera pregunta? La de mujeres. El precedente. Bueno, vaya a saber uno, no lo sé. Uno no hace una película para marcar un precedente, uno filma a ciegas, saltando del abismo, digamos, esperando que resolver los problemas de la película misma, que son problemas éticos y estéticos. Sabíamos que estábamos entrando en un terreno de frontera, donde la discusión, cuando comenzamos a escribir, la presencia de la discusión de lo trans en la cultura popular empezaba recién a asomarse. Y cuando la película se estrena en el Festival de Berlín en el 2017, ya que preguntabas por fecha, en febrero del 2017, parecía estar justo en su tiempo, pero eso es algo que no se puede calcular, solo se puede ser testigo de eso. Y después de que uno hace una película, es como dejar un regalo, digamos. Uno deja un regalo y se esconde detrás de la cortina y ves qué pasa cuando lo abren. Yo estaba preparado para la crucifixión y fue muy sorprendente lo que empezó a pasar desde Berlín en adelante, que fue que la película empezó a encontrar adherencia y mucha gente parecía hacer la suya, y la película fue una especie de bola de nieve que concluyó en tocar esa campana que fue el Oscar, que también es algo que uno nunca, digamos, tampoco se hace una película para eso. También es algo de lo que solamente se puede ser entre testigo y protagonista, pero realmente uno está persiguiendo a la película. Y esta película siempre fue como 500 metros más adelante que nosotros, y nosotros corríamos detrás de ella porque realmente fue una especie de fenómeno que yo creo que tuvo que ver con, de hecho, el tocar este tema que estaba en el aire, que estaba en la punta de la lengua de mucha gente, pero que no había sido encarnado, nombrado, dicho de la forma en que fue dicha en Una Mujer Fantástica. Y tratando de contestar su segunda pregunta, que quizás se relaciona con esto mismo, nosotros comprendimos que había que contar esta historia desde otro lugar. Digamos, quizás el lugar natural para hablar de un personaje marginal como lo es Marina Vidal, la protagonista de Una Mujer Fantástica, era la luz cruda del realismo social, la cámara en mano, dardeniana, que es un poco la estética que le pertenecía a ese personaje. Y lo que nosotros hicimos fue dar vuelta a eso y hacer una especie de caballo de Troya, una película que tú te sientas a verla y te invita, en parte como
melodrama a la vieja usanza y de pronto va mutando y se va transformando en otra cosa y algo venía adentro, venían soldados adentro, digamos, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver justamente con la idea de no repetirse, de no repetir las fórmulas y de entender de... Hay una frase de un grupo chileno que se llama Los Prisioneros, que tiene un primer disco donde dicen, jugando juegos de otros, nunca vamos a campeonar. Y siempre esa frase ha sido como crucial en mi vida, porque creo que es muy cierto. Y creo que es importante cuando uno se enfrenta a la creación, desde cualquier ángulo, encontrar el propio juego. ¿Cuál es el juego que tiene que ver contigo, ¿no? Con tu cultura, con tu país, con tu persona, con tu historia? Y espero que algo de eso se haya colado en la fórmula, en el cóctel, que es Una mujer fantástica. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenos días con todos. Hugo Laverde de los Medios Públicos, que saluda. Una pregunta para Sebastián. ¿Cuál es la referencia o las referencias que tiene el cine ecuatoriano? Y a partir de esa referencia, si nos podría describir un poco de forma subjetiva qué le parece o cómo ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, me declaro un poco ignorante de lo que ha estado pasando últimamente. He estado demasiado desconectado por la paradoja de haber estado filmando mucho. Entonces estoy atrasado con las series, estoy atrasado con las películas. Me disculpo con todos. Pues, tan pronto tenga tiempo voy a tratar de catch up. La siguiente pregunta, por favor, al compañero periodista del Comercio. Alejandro Puga, Diario Expreso, disculpe. Perdón. Para Sebastián igual, hace poco ha habido mucha controversia en cuanto a actores cisgéneros que quieren participar o que tienen la intervención en películas como personajes trans. En La Mujer Fantástica es una actriz trans la que trabaja, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Es viable que una persona cisgénero haga este tipo de papeles o hay que darle más apertura a esta comunidad? Lo que pasa es que yo creo, o sea, en eso estoy con Stephanie, o sea, que creo que la libertad es libre. Le duela a quien le duela, y aunque les duela a los libertarios. Me parece que es una paradoja demasiado fuerte el decir que un personaje transgénero solo puede ser interpretado por un actor o actriz transgénero. Eso esconde la idea de que un actor o actriz transgénero no puede interpretar un personaje cisgénero. Y eso me parece absurdo. Un actor puede interpretar lo que sea, una piedra incluso. Y entonces creo que a mí, cuando se trató de usar el gesto de haber casteado a Daniela Vega como Marina Vidal, como bandera de lucha por un cierto sector del mundo trans que decía por fin, de ahora en adelante, ya ha quedado demostrado, nunca más se puede castear un personaje no trans para hacer a un actor no trans para hacer a un personaje trans. Gracias, Sebastián. Y yo levanté la mano y dije, no, yo no estoy diciendo eso. El acto de castear a Daniela fue un acto de libertad artística y no fue un acto de aleccionamiento moral para nadie. Fue un acto de libertad política, pero fue lo que me pareció que era correcto para esa película en ese momento. Pero si yo dijese que solamente los actores trans pueden interpretar a personajes trans, estaría implicando que Daniela no puede interpretar a una mujer o a un hombre. Y en este momento ella está haciendo también una serie donde interpreta, si no me equivoco, a una mujer. Y me parece que está en todo su derecho. Y yo creo que cuando las libertades artísticas empiezan a verse amenazadas, sea del sector que sea que provenga esa crítica, empieza a oler, a mal oler, empieza a sentirse el tufillo del fascismo. ¿Alguna otra pregunta? Para el mismo señor de Chile, Sebastián, ¿sí? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el arte cinematográfico abre la posibilidad o se convierte en una plataforma de tratar estos temas como es el género
en general. El género en general. Claro. Bueno, o sea, es que yo creo que el cine y el arte en general puede ser una bomba, ¿no? Una bomba de belleza que se ponen en la plaza pública. Y eso puede tener un poder transformador en la medida en que aquel que sea transformado es el espectador, digamos, de esa obra. Esa persona es íntimamente, a veces, transformada por aquello que ve. Descubre en su interior lugares de empatía que desconocía, conecta con personajes con los que no pensaba que era capaz de conectar. Desde la tranquilidad de su butaca se expone a experiencias que multiplican la riqueza de su experiencia vital. Y todo eso es el cine. Entonces, el hablar del género, por supuesto, pero también hablar de todo lo demás. Digamos, creo que el género es un tema que está muy... como que representa todo lo que está pasando, porque tiene que ver con lo que estamos dispuestos a permitir del otro. Y que ese tema, esa pregunta, atraviesa la discusión social en el mundo hoy. No queremos hacer un mundo de segregación, de etiquetas, de muros, o queremos aventurarnos a abrazar la complejidad de la vida. Por eso creo que el tema del género resuena tanto hoy. Por supuesto, porque el género es importante, pero también porque resuena con la crisis por la que estamos pasando como sociedad humana. ¿Alguna pregunta?